Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque cada vez que lo toco los comentarios explotan. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Más concretamente sobre la posibilidad de que estén juntos otra vez. Y es que desde que terminó Erkenzikuş, esa serie que nos robó el corazón y nos enganchó a todos, la pregunta que ronda por la cabeza de los fans es la misma: ¿volverán a estar juntos? ¿Renacerá ese amor que parecía tan real y palpable en la pantalla? Hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las declaraciones y las especulaciones para intentar responder a esta pregunta que nos quema a todos. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Can y Demet. Para entender por qué la idea de que vuelvan a estar juntos genera tanta expectación, tenemos que recordar cómo surgió su romance en primer lugar. Durante la grabación de Erkenzikuş, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Can Divit y Sanem, una pareja que nos hizo suspirar con cada escena, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las fotos juntos en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Los fans, por supuesto, enloquecieron y comenzaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Surgieron infinidad de perfiles en redes sociales dedicados a Candem, como se les conocía cariñosamente. Se analizaba cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscando la confirmación de que su amor era real. La creación de edits con canciones románticas, la traducción de entrevistas para detectar dobles sentidos, y la recopilación de cada momento compartido se convirtió en una obsesión colectiva. Candem trascendió la pantalla y se transformó en un fenómeno cultural. Y la verdad es que durante un tiempo, todo parecía indicar que sí lo era. Aunque ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente su relación, tampoco la negaron rotundamente. Dejaban caer pistas, jugaban al despiste y alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Los rumores de que se les veía juntos fuera del set de grabación eran constantes. Incluso se decía que habían pasado vacaciones juntos en secreto. Los paparazzi turcos, siempre al acecho, reportaban avistamientos en restaurantes románticos y escapadas a destinos paradisíacos. Aunque nunca se publicaron fotos concluyentes, el aura de misterio y secretismo no hacía más que avivar la llama de la especulación. Pero de repente todo cambió. Poco después de que Erkenzikuş llegara a su fin, los rumores de su romance comenzaron a desvanecerse. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales y sus interacciones públicas se volvieron menos frecuentes. Empezaron a surgir rumores de que se habían distanciado e incluso de que habían tenido una fuerte pelea. Los perfiles de Candem en redes sociales, que antes rebosaban alegría y optimismo, se llenaron de mensajes melancólicos y preguntas sin respuesta. La desilusión entre los fans era palpable. ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe con certeza. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la presión mediática y la constante atención de los fans habían terminado por desgastar su relación. Imaginen lo que debe ser vivir bajo el microscopio constantemente, con cada movimiento analizado y juzgado. Es comprensible que una relación, por sólida que parezca, pueda verse afectada por tanta presión externa. Otros apuntaban a que simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla. La química en el set puede ser muy diferente a la compatibilidad en la vida real. Los personajes que interpretamos pueden crear una ilusión de conexión que no se traduce necesariamente en una relación sostenible. Y otros, más maliciosos, incluso llegaron a afirmar que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Esta teoría, aunque cínica, no puede descartarse por completo. En el mundo del entretenimiento, el marketing y la promoción a menudo juegan un papel crucial en el éxito de un proyecto. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor y Demet continuó trabajando en Turquía en diferentes proyectos.
Ambos rehicieron sus vidas sentimentales y durante un tiempo, pareció que la historia de Kandem había quedado definitivamente en el pasado. Kan se enfocó en proyectos internacionales, aprendiendo idiomas y adaptándose a una nueva cultura. Demet, por su parte, consolidó su estatus como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Sin embargo, el fantasma de Kandem nunca se ha ido del todo. Los fans más acérrimos nunca han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kan y Demet, las cenizas siguen ardiendo. La nostalgia por Erkencikus y la magia que transmitían Kan y Sanem sigue muy presente en el corazón de los fans. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos meses han surgido una serie de señales que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse. Pequeños gestos, sutiles coincidencias, declaraciones ambiguas, todo ha contribuido a alimentar la llama de la esperanza. Internet está lleno de foros y grupos dedicados a analizar cada detalle y encontrar significado oculto en cada interacción pública de Kan y Demet. Por ejemplo, hace poco Demet fue vista llevando un collar que los fans identificaron rápidamente como uno que Kan le había regalado durante la grabación de Erkencikus. Un collar que, por cierto, no se le había visto llevar desde hacía mucho tiempo. ¿Casualidad? ¿O una señal de que Demet todavía guarda un recuerdo especial de Kan? Los detectives de Internet examinaron fotos antiguas, compararon diseños y llegaron a la conclusión de que era el mismo collar. Este simple accesorio se convirtió en un símbolo de esperanza para los fans de Kandem. Además, ambos han coincidido en varios eventos públicos en los últimos meses. Si bien no se han mostrado especialmente cercanos, tampoco han evitado el contacto. Se han saludado cordialmente, han intercambiado algunas palabras e incluso se han tomado fotos juntos. Nada que indique que existe una mala relación entre ellos. Más bien, todo lo contrario. La tensión que se percibía en los primeros encuentros después de su separación ha desaparecido, dando paso a una cordialidad que algunos interpretan como una señal de que las heridas han sanado. Pero quizás la señal más esperanzadora de todas fue una reciente declaración de Demet en una entrevista. Cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades en el amor, ella respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. Una respuesta que, por supuesto, hizo que los fans de Kandem se volvieran locos. Estaba insinuando que estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kan. Esta declaración, que podría interpretarse como una simple frase hecha, fue recibida como un rayo de esperanza por los fans de Kandem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y optimismo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Los fans han creado teorías elaboradas sobre el significado oculto de cada gesto y cada palabra, construyendo una narrativa paralela que alimenta su esperanza. Pero, ¿qué factores podrían estar favoreciendo un posible reencuentro entre Kan y Demet? En primer lugar, ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional. Kan ha consolidado su carrera como actor en Italia y Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Ambos tienen más madurez y experiencia que cuando se conocieron, lo que podría ser un factor importante para que una relación funcione. La madurez emocional y la estabilidad profesional pueden ser cruciales para construir una relación duradera y significativa. En segundo lugar, el tiempo ha curado las heridas. Es posible que los problemas que les llevaron a separarse en el pasado ya no sean un obstáculo. Quizás ambos han aprendido de sus errores y están dispuestos a intentarlo de nuevo. El tiempo puede ofrecer una nueva perspectiva y ayudar a sanar las heridas emocionales. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, el amor. Si realmente hubo amor entre ellos, como muchos creen, es posible que ese sentimiento siga latente. Que simplemente necesite un pequeño empujón para volver a encenderse. El amor verdadero, según muchos, nunca desaparece por completo. Por supuesto, también hay factores que podrían dificultar un posible reencuentro. La distancia, por ejemplo. Kan vive en Italia y Demet en Turquía. Mantener una relación a distancia no es fácil y requiere mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. La logística de una relación a distancia puede ser complicada y costosa. Además, ambos tienen agendas muy apretadas. Sus carreras profesionales les exigen mucho tiempo y dedicación.
Encontrar tiempo para estar juntos podría ser un desafío. El éxito profesional a menudo viene acompañado de una gran carga de trabajo y una agenda muy apretada. Y por último, pero no menos importante, la presión mediática y la constante atención de los fans. Como ya hemos visto, este fue uno de los factores que contribuyó a su separación en el pasado. Si vuelven a estar juntos, tendrán que lidiar con la expectación y el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores. Aprender a manejar la presión mediática y proteger su privacidad será fundamental para el éxito de su relación. Entonces, ¿volverán Can Yaman y Demet Özdemir a estar juntos? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos decir es que la esperanza está ahí. Que las señales son prometedoras. Y que los fans de Candem seguirán soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos robó el corazón. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Candem están aferrados a ella con todas sus fuerzas. En definitiva, hemos explorado el pasado romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la química innegable que compartían en la pantalla y fuera de ella durante la serie Erkencikus. Investigamos los rumores, las señales y las especulaciones que han resurgido en los últimos meses, alimentando la esperanza de sus fans de un posible reencuentro. Consideramos tanto los factores que podrían favorecer una reconciliación como los desafíos que podrían obstaculizarla. En resumen, hemos desmenuzado cada detalle de la historia de Candem, desde sus inicios hasta la incertidumbre del presente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis opiniones y análisis con ustedes y leer sus comentarios sobre estos temas que tanto nos apasionan. La interacción con mi comunidad es lo que más disfruto de hacer estos vídeos. Así que ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O piensan que su historia de amor ha quedado definitivamente en el pasado? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Quiero saber si son #Team Candem o si creen que es mejor que cada uno siga su camino. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me apasiona. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.